Comenzando con el tema 4.6, Neil McCormick, nacido en 1941 y fallecido en 2009, fue discípulo de Herbert Hart en Oxford y profesor de Teoría del Derecho en la Universidad de Edimburgo, donde ejerció como decano entre 1973 y 1976, además de ser uno de los filósofos del derecho más destacados de su generación. Ejerció también cargos políticos como representante del Scottish National Party y representante de este partido en el Parlamento Europeo y la Convención para el Futuro de Europa, que redactó el proyecto de Constitución para Europa. Dentro de las principales obras que destacan de McCormick está la que se llama Legal Reasoning and Legal Theory, Razonamiento Legal y Teoría Legal, que es de 1978, que es en la que haremos énfasis. Su modelo en materia de argumentación es de enorme prestigio, teniendo como tradición filosófica la propuesta de David Hume y Herbert Hart y la escuela escocesa. Su prototipo argumentativo implica la construcción de una teoría de corte descriptivo y normativo que analice las variables deductivas y las no deductivas. Ofrece una batería argumentativa que permite ubicar su modelo al interior del contexto de justificación. Para McCormick, la argumentación en el ámbito legal tiene como propósito justificar las decisiones. Esto significa que debe haber una conexión entre los hechos, las pruebas y las leyes establecidas. Justificar un proceso de decisión en el derecho implica crear razones y explicaciones lógicas que busquen aplicar la justicia de acuerdo con las normas legales existentes. Para McCormick, el modelo argumentativo supone articular una teoría de la razón práctica con la teoría de las pasiones, una propuesta que sea descriptiva y normativa, que dé cuenta de la racionalidad y de la afectividad. Las críticas que se pueden formular a la tesis planteada por McCormick son las siguientes. Su idea de que un juez puede razonar correctamente solo usando deducciones es muy discutible, ya que no considera otros métodos como la abducción, que es formular hipótesis, la analogía, que es comparar casos similares, y el argumento dialéctico, que es un debate de ideas opuestas. Se le critica por tener una postura conservadora, ya que su enfoque tiende a justificar en exceso las decisiones judiciales. Esto se debe a que respalda la forma en que los jueces británicos aplican la ley de manera práctica sin cuestionar mucho. Además, su concepto de espectador imparcial ha recibido muchas críticas, ya que sugiere que existe un observador completamente neutral, justo y objetivo, lo cual es difícil de sostener en la práctica. Otra crítica es su idea sobre el proceso de toma de decisiones judiciales, ya que considera que solo es válido si se basa en un razonamiento puramente deductivo. Según él, cualquier persona racional debería aceptar este tipo de razonamiento, pero esta postura es vista como demasiado rígida. Él creía que los argumentos legales necesitan dos ingredientes clave, lo cual sería la descripción y la prescripción. La parte descriptiva es como reunir los ingredientes. Necesitas saber qué dice realmente la ley. La parte prescriptiva es donde mezclas todo y lo horneas en un argumento legal. Aquí es donde argumentas lo que la ley debería hacer en un caso particular. McCormick argumentó que el razonamiento jurídico debería ser principalmente deductivo, pensando como un detective resolviendo un caso. Empiezas con una regla general y luego buscas pruebas para ver si encaja. En derecho, las reglas generales son como estatutos y precedentes. La evidencia es lo que sucedió en el caso específico en cuestión. En conclusión, McCormick argumentaba su teoría como el manual de instrucciones para tener una disputa legal adecuada. Quería que las decisiones legales se basaran en un razonamiento sólido y no solo en corazonadas o prejuicios personales. Robert Alexy, un destacado jurista alemán, ha tenido un impacto profundo en el pensamiento jurídico contemporáneo. Su trabajo, en particular su teoría de la argumentación jurídica, ofrece un marco convincente para comprender cómo se toman y se justifican las decisiones legales. Alexy sostiene que la argumentación jurídica no se trata simplemente de aplicar reglas a los hechos, sino que es un proceso complejo de razonamiento práctico. Este proceso, argumenta, está profundamente entrelazado con consideraciones éticas y principios sociales,
dando forma a la estructura misma de un sistema legal justo y equitativo. La influencia de Alexis se extiende mucho más allá del ámbito académico. Sus ideas han resonado profundamente en la práctica jurídica, influyendo en jueces, abogados y juristas de todo el mundo. Su trabajo proporciona una base teórica sólida para comprender las complejidades del razonamiento jurídico en una sociedad democrática. Este ensayo profundiza en el concepto de Alexis de la argumentación jurídica como un discurso racional práctico, explorando sus implicaciones para el Estado de Derecho y la legitimidad de las decisiones legales. En el centro de la teoría de Alexis se encuentra el concepto de la argumentación jurídica como una forma de discurso práctico. Este discurso, sostiene, tiende un puente entre la teoría jurídica abstracta y las realidades concretas de la práctica jurídica. Proporciona un marco para comprender cómo los actores legales, incluidos jueces, abogados y partes en una disputa, participan en un diálogo razonado para llegar a resultados legales justificables. Alexis enfatiza que la argumentación jurídica no es un esfuerzo solitario, sino un proceso colaborativo. Requiere que los participantes interactúen con los argumentos de los demás de manera respetuosa y crítica, esforzándose por alcanzar un consenso razonado. Este proceso, argumenta, es esencial para garantizar que las decisiones legales no sean arbitrarias o subjetivas, sino que se basen en un razonamiento sólido y en principios éticos. Para comprender completamente la teoría de Alexis, es fundamental entender su distinción entre el discurso práctico y el teórico. El discurso teórico, explica, se ocupa principalmente de establecer la verdad o falsedad de las proposiciones. En contraste, el discurso práctico se centra en justificar acciones y decisiones. En el contexto legal, esta distinción es primordial. Mientras que el discurso teórico podría explorar los fundamentos filosóficos de un concepto legal particular, el discurso práctico se enfrenta al desafío de aplicar ese concepto para resolver disputas del mundo real. Por ejemplo, una discusión teórica podría girar en torno al concepto de justicia, mientras que una práctica se centraría en si una decisión legal particular se ajusta a los principios de justicia. Alexis subraya que la argumentación jurídica, como forma de discurso práctico, debe adherirse a los principios de racionalidad. Esto significa que los argumentos deben ser lógicos, coherentes y estar respaldados por evidencia. Además, se espera que los participantes en el discurso legal interactúen con los argumentos de los demás de manera razonada y respetuosa, incluso cuando surjan desacuerdos. El discurso racional, en opinión de Alexis, no se trata simplemente de ganar una discusión, sino de llegar al resultado más justificable a través de un proceso de deliberación razonada. Esto requiere la voluntad de escuchar puntos de vista opuestos, evaluar críticamente las propias suposiciones y estar abierto a revisar la propia posición a la luz de nueva información o contraargumentos persuasivos. Ahora hablaremos sobre Manuel Atienza en la teoría de la argumentación jurídica. Empezaremos hablando sobre quién es Manuel Atienza. Él es un catedrático de Filosofía del Derecho en la Universidad de Alicante, donde además es director de la revista Doxa Cuadernos de Filosofía del Derecho. Ha sido profesor en la Universidad Autónoma de Madrid y la Universidad de Valencia, así como en la Academia Europea de Teoría del Derecho. Ha sido profesor visitante en numerosas universidades, entre ellas se destacan la Universidad de Buenos Aires en Argentina y la Universidad de Cornell en Estados Unidos. Entre sus publicaciones destacan Las piezas del derecho, que hace en coautoría con Juan Ruiz Manero, y El sentido del derecho. Ha participado como profesor en diversos cursos de doctorado y en cursos de capacitación a magistrados tanto en España como en Latinoamérica. La teoría de la argumentación jurídica surge en el siglo XX, en un momento donde la visión positivista del derecho, que separaba radicalmente la moral de la legalidad, empezó a cuestionarse. Filósofos como Jürgen Habermas y Robert Alexis defendieron la necesidad de que el derecho no solo se basara en reglas y normas, sino que también una estructura argumentativa que permitiera justificar las decisiones jurídicas. Manuel Atienza toma esta tradición y le otorga un enfoque único y pragmático, situando a la argumentación jurídica como un elemento esencial en la práctica del derecho. En su visión, el derecho no solo debe explicarse de manera técnica, sino también interpretarse y justificarse éticamente. Una buena argumentación jurídica no solo sigue las normas, sino que también considera principios morales, permitiendo decisiones más justas y accesibles para la sociedad.
A continuación, veremos algunas de sus ideas claves explorando cómo en su pensamiento integra la racionalidad y la ética en el derecho. El derecho como práctica social. Manuel Atienza, a diferencia del positivismo normativista, que considera el derecho como un conjunto estructurado de normas, propone entenderlo como una práctica social en constante construcción y evolución, en lugar de enfocarse en los aspectos estructurales del derecho. Atienza da prioridad a sus aspectos teológicos y valorativos, así como a sus procedimientos. Esta visión implica que el derecho no es un mero conjunto de reglas estáticas, sino una actividad colectiva orientada a alcanzar fines valiosos para la sociedad. Inspirado en la metáfora de Eyering sobre el derecho como un arte de la navegación, Atienza ve el derecho como un esfuerzo dinámico y funcional, guiado por los objetivos sociales y éticos, más que por una estructura normativa cerrada. El derecho como argumentación. Manuel Atienza destaca la dimensión argumentativa del derecho, un aspecto que considera clave pero subestimado para la teoría tradicional. Su enfoque de el derecho como argumentación propone que además de las perspectivas clásicas, es esencial incluir la perspectiva argumentativa. Atienza sostiene que en todos los ámbitos jurídicos las decisiones deben justificarse mediante argumentos o razones, lo que convierte el derecho en una institución orientada a resolver conflictos de manera racional. Este enfoque es esencialmente relevante en sociedades democráticas, donde la legitimidad del derecho depende de la justificación racional de las decisiones y de evitar la arbitrariedad en las actuaciones de los poderes públicos. Unidad de la razón práctica. Manuel Atienza sostiene que el derecho, la moral y la política forman una unidad interdependiente dentro de la razón práctica. Aunque estos componentes son distintos, no deben de separarse como afirma el positivismo jurídico, que reduce el derecho a excluir su dimensión valorativa y moral. Atienza rechaza la tesis positivista de la separación del derecho y la moral, defendiendo una concepción positivista del derecho, donde la moral cumple una doble función. Además de criticar el derecho positivo desde fuera, la moral también influye internamente en el derecho, ya que este es una práctica social involucrada a valores y objetos morales, esenciales para interpretar y determinar su contenido. Defensa del socialismo democrático. Manuel Atienza se identifica con el socialismo democrático, una ideología que considera injustamente despreciada, en parte debido al colonialismo cultural angloamericano, que promueve el individualismo contrario a las tradiciones filosóficas europeas. Este colonialismo habría reemplazado la ideología socialista por el liberalismo igualitario, más individualista. Atienza critica la tendencia en América Latina de evitar el término socialismo, que según él refleja el predominio del neoliberalismo incluso en discurso político, olvidando el movimiento histórico que permitió la creación de derechos sociales. Para Atienza, los derechos sociales que buscan garantizar la igualdad real y evitar la exclusión social son fundamentales para la vida digna. En su utopía para el año 2048, imagina la implementación de una renta básica universal en Europa, aunque reconoce los límites de su optimismo incluso en una construcción de utopías. En conclusión, la explicación sobre la argumentación, según Manuel Atienza, nos revela la complejidad y la riqueza de este proceso, al considerar no solo su definición general, sino las diversas concepciones que permiten abordar los problemas desde diferentes perspectivas. La argumentación, entendida como un acto lingüístico y racional, no solo se refiere a una estructura lógica de los razonamientos, sino que también a la validez y a la persuasión dentro de un contexto específico. Los enfoques formal, material y pragmático, cada uno en sus valores y objetivos, permiten una comprensión más profunda de cómo se construyen y justifican las decisiones, especialmente en el ámbito jurídico. En definitiva, la argumentación es un proceso dinámico que integra múltiples dimensiones y en su estudio nos ofrecen herramientas fundamentales para entender y aplicar el derecho de manera efectiva y justa. Al estudio del razonamiento jurídico, de la argumentación jurídica, se le ha dado mucha importancia en los últimos tiempos, está teniendo mucha influencia tanto en la práctica como en la teoría del derecho, hasta el punto de que ahora suele hablarse de un giro argumentativo en la teoría y también en la práctica, y todo esto conectado con el paradigma del derecho del Estado constitucional. La primera es que me parece importante darse cuenta de que, a pesar de la indudable importancia que tiene la argumentación jurídica, sin embargo, el derecho no es solamente argumentación.
Hay una cierta tendencia a idealizar el derecho, a idealizar los aspectos más racionales, más argumentativos del derecho, a ver el derecho como si fuese simplemente un gran diálogo que tiene lugar entre los diversos operadores jurídicos, que además a veces se dice que estarían como en un plano de igualdad, lo cual naturalmente no es cierto. El derecho tiene un elemento argumentativo que es particularmente importante, pero tiene otros, como por ejemplo pues el lado burocrático, que consiste en una complejísima maquinaria, un enorme conglomerado de medios y de fines, y naturalmente está el aspecto de la coacción. De manera que el derecho no es solo argumentación. Y como consecuencia de esto también pues hay un riesgo, un peligro de pensar que cuanto más argumentativa sea la práctica de un jurista y sobre todo cuanto más se ocupe de las cuestiones argumentativas más complejas, como pudiera ser la ponderación, pues tanto mejor jurista o mejor juez se es, cual naturalmente pues no es así. Más bien, un jurista o un juez debe tratar de simplificar las cosas y si se puede utilizar medios argumentativos más simples para resolverlos, pues esto es lo que debería hacer. Un segundo punto también que creo que es importante es que para aprender a argumentar, o que la argumentación no es simplemente una cuestión teórica, sino también una cuestión práctica y por lo tanto no se puede aprender a argumentar simplemente por haber aprendido una teoría o una serie de teorías de la argumentación, sino que se necesita una práctica constante y esto implica a su vez una dificultad por lo que se refiere a culturas jurídicas en donde el hábito de argumentar pues no forma parte, diríamos, de nuestras instituciones, por ejemplo, de la manera de encarar lo que es una actividad de enseñanza-aprendizaje del derecho o lo que se entiende, por ejemplo, por la formación de un jurista. O sea que la argumentación no solamente se aprende estudiando una teoría o unos libros, sino muy fundamentalmente practicando y creando, por lo tanto, contextos donde haya que argumentar. Y se aprende también, un tercer modo, mediante la imitación. Y esto creo que es muy importante, la imitación, en positivo y en negativo. O sea que uno aprende a argumentar viendo a los buenos argumentadores y también, por cierto, a veces presenciando lo que hacen los malos argumentadores, y esto nos ofrece un antimodelo, lo que uno debe evitar si quiere argumentar bien. Y la tercera de las cuestiones, yo diría, introductorias a un curso de razonamiento jurídico podría ser esta: el darse cuenta de la enorme complejidad que supone argumentar en el derecho. ¿Por qué esa complejidad? Pues porque en el derecho necesitamos manejar tres concepciones distintas de la argumentación, tres enfoques argumentativos. Uno de ellos es el enfoque formal, que ha desarrollado fundamentalmente la lógica. En un argumento siempre podemos encontrar una estructura, la estructura lógica, y entonces el conocimiento de esos elementos, por supuesto que es de enorme valor para el jurista, pero esto que es suficiente, que es todo de lo que tiene que ocuparse un lógico en sentido estricto, no es suficiente para un jurista, sino que el jurista tiene que atender también a la dimensión material de la argumentación. O sea que no puede quedarse en lo que sería la inferencia, como pasar de unas premisas determinadas a una conclusión, sino de qué premisas debe partir y qué peso puede darle a esas premisas y por qué. Y en tercer lugar, además, hay una tercera visión de la argumentación, una tercera concepción, que sería la pragmática. O sea, ver la argumentación como una actividad en la que se trata de lograr ciertos efectos, y aquí a su vez tradicionalmente se ha distinguido entre lo que sería la retórica y la dialéctica. El esquema de la retórica pues es la de alguien que construye un discurso dirigido a tratar de persuadir a un auditorio. Es el modelo de Aristóteles y luego lo fue el de Perelman y Ulrich Titecker, que llamaron la nueva retórica. Y luego la dialéctica, que es el arte, diríamos, de la controversia. Y
Y estos dos aspectos argumentativos son muy importantes en el derecho. O sea que, naturalmente, una sentencia tiene que resultar, en la medida de lo posible, persuasiva, y dentro del tribunal, pues por ejemplo, el magistrado encargado de elaborar una ponencia debe tratar de persuadir a sus colegas, y al mismo tiempo en elementos dialécticos también nos los encontramos pues, en el interrogatorio de un testigo o en el enfrentamiento que tiene lugar pues, entre las partes en un proceso, sus representantes. O sea que entonces la dificultad de la argumentación en el derecho es que hay que aunar elementos provenientes de estas 3 o 4 maneras distintas de estudiar la argumentación.